Esto es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu. Estamos resumiendo la lección 3.1, que es titulada El paradigma del sacerdocio. Después de una introducción vamos a estar viendo el punto que se llaman muchos servidores, y con eso pues vamos a estar dando comienzo al resumen de esta lección. El autor comienza hablándonos acerca de lo que dice Pablo o escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: en Efesios Pablo escribió que la responsabilidad de un pastor es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Así lo dice Efesios 4:12. Y aunque la mayoría de los líderes y concurrentes a la iglesia nunca consideraron esta responsabilidad en estos términos, lo que a menudo se espera es que el pastor sea el que haga la obra del ministerio. Esta suposición promueve el concepto que todos los demás en la iglesia son solo ayudantes, entre comillas, y que no tienen derecho, que no tienen compromiso, así como se trató en una de las lecciones anteriores. Y muchas iglesias que son más pequeñas tienen esta experiencia porque toda la carga, toda la labor, todo el trabajo que se realiza cae sobre el pastor y sobre la esposa del pastor. Estas iglesias, al estilo de mamá y papá, ejercen una gran presión sobre el pastor para que el pastor haga la obra del ministerio. Y muchos pastores piensan que la solución a ese problema es el crecimiento de la iglesia. En realidad lo que debemos de hacer es cambiar este modelo, este paradigma en nosotros mismos y también en nuestras iglesias. No importa el tamaño, cuán pequeña, cuán grande sea la iglesia, aunque la iglesia más grande tenga más personal y piense que puede hacer todo el trabajo del ministerio por sí mismo, en realidad la labor de ese personal es capacitar al pueblo de Dios para que haga la obra, en vez de realizar ellos todo el trabajo. En el cuerpo de liderazgo, el pastor, la mesa directiva, el trabajo es capacitar al pueblo, no es hacer todo el trabajo. La Biblia nos enseña que somos un reino de sacerdotes, así lo escribió Pedro, dijo: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Así lo dice Primera de Pedro 2:9. Los predicadores no son sacerdotes modernos. Cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo que mora en su vida, y toda la congregación también comparte esta misión de mostrar la bondad de Dios a otros. Mire, algunos ejemplos. El plomero en su iglesia es un sacerdote. El trabajo de plomería es lo que él hace para sustentar su sacerdocio. El contador en su iglesia es un sacerdote. La contabilidad es lo que hace para sustentar su sacerdocio. Y así cada creyente es parte de una nación real y está llamado a ministrar a tiempo completo, aunque no reciba un sueldo como ministros a tiempo completo. Todos debemos cumplir nuestro ministerio a diario. Cuando las personas se reúnen con regularidad en la iglesia, comprenden que no van a la iglesia para recibir, sino para dar o para ministrar. Este cambio de paradigma, de pensamiento, de modelo, hará que la iglesia disfrute de vida y disfrute de salud. Todos somos sacerdotes, y los sacerdotes no van al templo para ser bendecidos, sino que van al templo para ministrar. Por la bondad de Dios somos bendecidos como beneficio de ir a la iglesia. Pero el propósito principal de cada sacerdote en su congregación es ministrar a los que están lejos de Dios. Los sacerdotes judíos tenían que empacar y mudar el tabernáculo, eran encargados de matar y ofrecer los sacrificios, y después se encargaban de limpiar la sangre. Era un trabajo sucio, un trabajo horrible y un trabajo muy difícil. Y así también los sacerdotes modernos tienen esta responsabilidad de invitar a los amigos, a los compañeros de trabajo a la iglesia. Tienen la responsabilidad de recibir a los visitantes con amabilidad, de servir a la nueva generación en estos programas para niños y también de hacer lo que sea necesario para la obra de Dios. Y los creyentes van a la iglesia para ser bendecidos y ministrados, pero ese no es el fin de la historia. Así como Abraham, ellos reciben bendiciones o bendición para bendecir a otros, para bendecir la vida de todas las personas con las que ellos se encuentren. Jesús explicó este principio de la abundancia en una fiesta en Jerusalén. Cada día del evento de una semana de duración, los sacrificios y lavamientos iban en aumento. Y Juan explicó lo siguiente, dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento,
El Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan 7:37. Y cuando usted y las personas de su congregación captan este principio, destalla un maravilloso rayo de esperanza y fluye una fuente de fortaleza, porque ya no se va a sentir solo como ministro. Cuando enseña esto a las personas, lo entienden. Ya no estará rodeado de ayudantes, entre comillas, sino que de un número cada vez mayor de sacerdotes. Sacerdotes que abundan en amor, en perdón y que abundan también en el poder del Espíritu Santo. Las personas que participan en esto, más que nunca desarrollan un mayor sentido de pertenencia, y eso transforma la manera que usted cumple con el ministerio. Las personas no existen para ayudar al pastor. El pastor es quien ayuda a las personas a cumplir su llamado. Le repito eso, las personas no existen para ayudar al pastor. El pastor es quien ayuda a las personas a cumplir su llamado. Y ese llamado para cada cristiano incluye la gran comisión, que es la misión y el propósito de una iglesia y de cada miembro del cuerpo de Cristo. Acordémonos que dice Mateo 28:19-20, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y este mandamiento no es solamente para los pastores, es para cada creyente en Cristo. Así que este concepto de sacerdocio de los creyentes es el catalizador de cada componente del modelo de Hechos 2. Nada de ello dará resultado si no hay un cambio de perspectiva, un cambio de pensar. De otra manera, el pastor va a tener ayudantes en vez de tener socios de esta misión y visión de la iglesia. Lo que Hechos 2 requiere, usted no puede hacerlo solo como un líder de la iglesia, sino que debe tener el apoyo de las personas que lo rodean. Y es absolutamente esencial que usted mismo capte este concepto y lo enseñe el tiempo que sea necesario hasta que las personas logren entenderlo. Y algo que es increíble va a suceder. ¿Cuándo? Cuando las personas entiendan este concepto. Así que aférrese a lo que va a ir captando y aprendiendo de este estudio, aférrese a eso y vea cómo su iglesia y su ministerio va a ser transformados. Y en esta misma lección hay otro punto que se toca, que es muchos servidores. El autor empieza a platicarnos cuando él comenzó a pastorear otra vez en First Assembly en Little Rock, Arkansas. Había unas 500 personas y eran unos pocos los que hacían todo el trabajo. 500 personas para unos pocos que hacían todo el trabajo, y además de los viajes que él tenía y los recursos que requería él para el ministerio, otro de los motivos de ese enfrentamiento que platicamos la lección pasada que él tuvo con Bill, ese enfrentamiento se dio y con la junta oficial, se dio por las 15 semanas de predicación que él estuvo hablando acerca de que las personas ocupan un lugar diferente, que esas personas que ocupan los asientos de la iglesia son parte del reino de sacerdotes y que deben ocuparse también en el ministerio. Cuando él dejó esa iglesia, la iglesia se había triplicado en su tamaño y había unas 1000 personas. Estas eran 1000 personas que participaban en algún tipo de servicio. No habría sido posible que tantas personas entendieran la visión y se comprometieran si no hubiera este pastor persistido el concepto que hoy estamos nosotros estudiando. Este concepto que él mismo había predicado, y este concepto de que él había sido contratado para predicar y hacer toda la obra del ministerio, pues lo tuvo que dejar a un lado, lo tuvo que hacer a un lado y enseñarle a los miembros lo que era correcto. Y de la misma manera se tuvo que alejar de esta idea de que la junta oficial o la mesa directiva iba a ser la encargada de administrar la iglesia. El principio bíblico fundamental ha cambiado más iglesias que solo la iglesia que el autor pastoreaba. Él comenta, y es un componente esencial en el que el establecimiento del proceso de Hechos 2 nos trae resultados. Las personas que comparten su visión no tendrán un sentido de compromiso a menos que entiendan que lo que hacen es más que un trabajo voluntario, es un mandato bíblico. Y cuando tiene una iglesia llena de personas que se enfocan en sí mismas y en sus preferencias, lo único que les importa a estas personas será su comodidad y que los atiendan. Cuando nosotros damos paso a que las personas entiendan que deben contribuir y no solo consumir, todo cambia. Los consumidores vienen a la iglesia y probablemente van a participar en muchas de las actividades, pero son cisternas que continuamente necesitan ser llenas. No son manantiales de agua que sirven como fuente continua de provisión para las otras personas.
¿Qué hace que un consumidor se convierta en contribuyente y una cisterna en manantial? Pues el evangelio de la gracia. Cuando las personas están persuadidas que el Dios del universo las ama tanto, que ha enviado a su Hijo para morir por ellos, entonces van a reconocer que Él es su mayor tesoro y ella es el mayor tesoro de Él. Y una comprensión profunda y convincente de la magnífica gracia de Dios no solamente es un punto de entrada en la vida cristiana. Esto es la fuente de nuestra profunda satisfacción y nuestra mayor motivación de todo lo que hacemos cada día. La gracia de Dios saca a la luz nuestra humilde condición y la necesidad de que el Dios de la gloria pagara el gran precio por nosotros. Y eso nos anima mucho, porque nos amó de tal manera que hizo esta obra con pleno gozo. Esta comprensión cambia todas las cosas. Así que este es el resumen de la lección 3.1, el paradigma o este modelo del sacerdocio, donde también hablamos acerca de los muchos servidores. Dios les bendiga.